en su capítulo 16. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Se ven hermosos. La iglesia ha crecido bastante. Me gozo con Dios de lo que está haciendo en esta casa. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 20 hasta el 26. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice el 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuáles fueron las puertas que se abrieron? Todas. Y las cadenas de todo se soltaron. ¿Las cadenas de cuánto? Todo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Aleluya. Padre, yo te doy gracias porque me das la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Dios mío, sabiendo yo que no tengo nada que darle a este pueblo, el cual vino sediento, Señor. Un pueblo que puso una demanda ante ti para que en este día tú le hablaras, Dios mío. Tú me has dado ese compromiso, Señor. Pero yo reconozco mi debilidad. Yo reconozco mi incapacidad y solo puedo decir que tu Santo Espíritu, Señor, ministre estos corazones, Señor, sedientos. Estos corazones que vinieron a escuchar palabra tuya. Yo me quito, Señor, todo intelecto humano, toda sabiduría humana, toda vanagloria humana, Señor. Yo la dejo a un lado, Dios mío, para que tu poder, Señor, aleluya, sea el que esté hablando, Señor, a este pueblo. Y yo te prometo una vez más que toda gloria y que toda honra, Señor, será tuya por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, se pueden sentar. Pero yo no quiero que cese su alabanza, porque yo me gocé mucho con ustedes y yo sé que vamos a seguir gozándonos. Amén. Porque esta palabra que ministró mi vida, yo estoy segura que también va a ministrarlo a ustedes. Dame, mi amor, Dios te bendiga. Yo quiero hoy que hablemos por un corto tiempo bajo el tema exaltando a Jehová en medio de las aflicciones. Repítelo que te queda a tu lado. Exaltando a Jehová en medio de las aflicciones. A veces por conductas aprendidas nosotros pensamos que glorificar o exaltar el nombre del Señor o el sentir la presencia del Señor solamente se manifiesta cuando lloramos, cuando estamos contritos. Solamente se manifiesta cuando nos movemos así como nos movemos los pentecostales, ¿verdad que sí? A veces pensamos que la presencia del Señor solo se manifiesta de esa manera, pero no es así, mis hermanos. La presencia del Señor se manifiesta también con gozo, se manifiesta con júbilo, se manifiesta con alegría. Y entonces yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿cómo va a ser que en medio de las aflicciones nosotros vamos a glorificar y exaltar el nombre del Señor? Amén. Psicológicamente hablando es imposible.
¿Por qué es imposible? Porque exaltar significa adorar, glorificar, ministrar el nombre del Señor por lo que el Señor es. Es rendirle culto, es rendirle acción de gracia, es hacer sacrificio, es hacer ayuno, es hacer cosas por Dios. Eso es exaltar su nombre. Aleluya. Pero cuando hablamos de la definición de aflicción, encontramos tristeza, encontramos congoja, encontramos debilidad, encontramos que no tenemos fuerza. Aflicción es aquello que nos mantiene en un estado que no nos deja avanzar. ¿Y cómo ligamos aflicción con exaltación? Vuelvo y le digo, psicológicamente hablando es imposible. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando tú estás triste, ¿tú tienes deseo de hacer una fiesta? Cuando tú estás en angustia, tú tienes deseo de que lleguen personas a tu casa y tú agasajarlo con una comidita muy rica. ¿Tienes deseo de eso? A veces nuestra aflicción es tan grande que ni siquiera ante la presencia del Señor podemos orar. Simplemente nos salen esos gemidos indecibles desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces es imposible. Humanamente hablando es imposible. Pero para mi Dios no hay nada imposible. Y yo quiero que en esta mañana tú compartas conmigo 4 principios que yo aprendí de esta historia. Historia que yo estoy totalmente segura que tú conoces. Son solo 4 principios que voy a compartir contigo de lo que le pasó a Pablo y a Silas cuando estaban haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Porque ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Pero la injusticia de muchos a veces nos meten en problemas. ¿A cuánto le ha pasado? Lo primero que quiero decir es que dice la palabra en el versículo 17, de donde leímos, que mientras Pablo y Silas iban haciendo su obra, que era predicar el evangelio de Dios, detrás de ello, a cada instante, se presentaba esa muchacha y empezaba a declarar algo que no era mentira. Ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo y están encargados de predicar el evangelio de salvación. Ellos son los que nos encaminan a alcanzar la salvación. Y entonces ahí me viene una pregunta jactanciosa. ¿Por qué razón Pablo se molesta? ¿Por qué razón Pablo se molesta de que esta muchacha diga lo que exactamente él estaba haciendo? Ella simplemente estaba confesando lo que él y Silas estaba haciendo. Esas son de las preguntas que nosotros no le tenemos respuesta. No se sabe por qué llegó el momento en que Pablo simplemente se cansó. Miró hacia la muchacha uno de esos días, reprendió al espíritu y le dijo, sal de ella. E inmediatamente ese espíritu de adivinación la dejó. Cuando tú haces cosas buenas, van a haber personas que se van a molestar contigo. Y los amos de esa muchacha, al ver que ya la muchacha no iba a poder lucrarla económicamente hablando, lo que hicieron fue que se airaron, que se enojaron. Y entonces acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y ahí es que viene lo fuerte. Es el primer principio que quiero compartir contigo. Identifica a tus acusadores. Aleluya. Identifica tus acusadores. Cuando ellos fueron presentados donde las autoridades, lo primero que hicieron las personas fue que lo agolparon. Y después que lo agolparon, ay Dios mío, pobrecito Pablo y Silas. Después que lo agolparon, mis hermanos, lo despojaron de sus ropas y le azotaron. ¿Ustedes piensan que el servirle al Señor se merece que te golpeen? Yo quiero que ustedes piensen por un momento. El servirle al Señor merece que te azoten, que te metan a la cárcel,
Cuando lo único que tú estás haciendo es sacando a las personas de las tinieblas. Porque aquí hay muchos que son bienaventurados, que han tenido la suerte de nacer en el Evangelio. Pero habemos muchos otros que estábamos en el lodo cenagoso, que no éramos nadie, que no teníamos nombre ni apellido. Y que el Señor le plació levantarnos, le plació darnos nombre, ponernos vestiduras preciosas y convertirnos en sus reyes y en sus princesas. ¿Y saben lo que nosotros aprendemos? Que cuando nosotros experimentamos eso, nosotros queremos darlo. Cuando nosotros vemos a otro que está en el lodo donde nosotros estábamos, nosotros hasta nos desesperamos por sacarlo de ahí. Porque ahora que estamos de este lado, conocemos la diferencia. Porque antes, aquellos que eran nuestros amigos, con los que salíamos a beber, con los que salíamos a janguear, con los que hacíamos todas esas cosas que ahora sabemos que son incorrectas, ahora nosotros queremos sacarlos de él, porque ya nosotros salimos. Vuelvo y te repito, primer principio, identifica tus acusadores. A Pablo y a Silas los acusaron aquellas personas que eran los dueños, vamos a decirlo así, de esa muchacha. Pero ¿y a ti? ¿Quién te acusa? Nosotros sabemos que alrededor nuestros hay títeres de Satanás. Y que Satanás se personaliza en los jefes, se personaliza en el compañero de trabajo, se personaliza en el vecino, e incluso se personaliza hasta en tus mismos familiares. Y cuando él se personaliza en esas personas, él comienza a hacerte la guerra. Esos son tus acusadores. ¿Y por qué yo necesito que en este día tú salgas de aquí identificando cuáles son tus acusadores? Porque cuando el enemigo no te puede llevar a su terreno, a ti se te hace fácil pelear con él. Pero cuando él te lleva a su terreno, entonces tú pierdes. Hasta que tú no sepas quiénes son tus acusadores, no vas a tener las herramientas necesarias para poder vencerlo. A veces miramos al lado y pensamos que el acusador es el que tenemos al lado. Pero muchas veces nuestros peores acusadores somos nosotros mismos. Porque en nosotros hay miedos, hay temores que no hemos aprendido a vencer. Y hasta que no aprendamos a vencerlo, no vamos a avanzar y no nos vamos a posicionar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Es tan fácil para un boxeador pelear con el que tiene al lado, con el que tiene al frente, y hace así y le esquiva por aquí. Pero como yo peleo con Luz María, esta morenita de 5'1", como ustedes ven, es tremendo pelear con ella, porque está sujeta a pasiones, tiene sentimientos y emociones que no la hacen perfecta. A lo mejor yo no soy la única. Cuando ven a ver, tú tampoco eres perfecta. Pero me toca confesarme a mí. Es difícil nosotros vencer a nuestros miedos, aquellas cosas que nos paralizan, que nos estancan, aquellas cosas que simplemente no nos dejan avanzar. ¿Cuánto van a identificar sus enemigos en esta tarde? Te adoramos, Señor. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es: no permitas que te desnuden. Cuando a ellos lo agarraron, le desgarraron la ropa. ¿Y sabe por qué le desgarraron la ropa? Para que le pudieran doler los azotes que le iban a dar. La ropa es señal de cobertura. La ropa es un sinónimo de que tú tienes una coraza. Esa coraza que nosotros tenemos, al menos que es de parte de Dios. Hay otros que tienen la coraza del mundo, que desde que se le paran al frente sacan una pistola y vamos a pelear. Pero al menos nosotros, que tenemos esa coraza espiritual dada por el Señor, no podemos dejar que nos desnuden de Él. Cuando el diablo te va a dar, no coge una varita de guandule. ¿Saben aquí lo que son guandules, verdad? No cogen una varita de guandules.
Él coge un palo de roble para darte que te duela. Si no, pregúntale a Jod. Y hasta que tú no entiendas y no sepas cómo tú guardar tu armadura, tienes todo el riesgo de que te desnuden. Lo primero que hicieron los hermanos de José fue quitarle su túnica. No permitas que te desnuden. ¿Y sabes dónde está tu armadura? Vete conmigo, o si quieres te lo leo, a Efesios 6, su capítulo 6, versículo del 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo veo a un cristiano llorando por un proceso, ¿sabe qué yo siento? Que está opacando a Dios. Todo el mundo puede llorar, pero llorar ante la presencia de Dios. Todo el mundo puede sentirse abatido, pero abatido ante la presencia de Dios. Al mundo usted tiene que demostrarle que usted está bien. ¿Y sabe por qué tiene que demostrárselo? No es porque usted sea hipócrita, es que si usted le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted no puede estar mal. Usted simplemente está pasando por una circunstancia, pero las circunstancias no determinan los capítulos finales de tu vida. Las circunstancias solamente son una parte de cosas que tú tienes que pasar para que llegues a donde tienes que llegar. Mis hermanos, entiendan esto. Hay verdades que nosotros tenemos y hay realidades que nosotros tenemos, y nosotros tenemos que identificar cuando estamos pasando por una verdad o cuando estamos pasando por una realidad. La verdad me dice a mí que Cristo murió en la cruz del Calvario por la salud de mi pastor Winston. Por eso yo sé que él va a ser sano. Ahora, la realidad es que él se siente mal y que por eso en este día no pudo acompañarnos. ¿Pudieron identificar la diferencia? La realidad es que yo no tengo con qué pagar la renta en este mes, pero mi verdad es que la palabra me dice a mí que si yo traigo mis diezmos y mis ofrendas al alfolí, mi Padre va a reprender por mí al devorador, y las ventanas y la puerta de los cielos se van a abrir a mi favor, y entonces mis lagares van a rebosar de muestra. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Por eso necesito que en este día refuerces tu armadura. Refuerza tu armadura. Es muy difícil cuando estamos pasando por un proceso poner una cara bonita. Pero yo te puedo asegurar, mi amado hermano y mi amada hermana, que cuando más peor tú estás, más necesitado está el que está al lado tuyo. Y entonces tú, en la situación en la que te encuentras, puedes de todas maneras ayudar a ese a que se levante. ¿A cuántos de los que están aquí le han pasado que a veces han tenido un día muy duro y llegan a la casa y hay alguien que quiere hablar contigo porque tiene un problema? Miren, mis hermanos, uno de mis peores días, se pudiera decir, fue el viernes pasado. Yo me di una perdida. La pobre pastora Marisol fue la que se caló el cuento entero. Yo duré como 3 horas perdida dando vueltas, aunque tenía el GPS encendido. Y yo cogía por aquí, cogía por allí, cogía por todos los lados, pero no podía encontrar el camino para llegar a mi casa. Me orillé, oré, le dije: Señor, necesito que tus ángeles vengan a servir. ¿Cuántos de los que están aquí saben que los ángeles del Señor están a nuestro servicio? Y yo dije: Señor, necesito que tus ángeles vengan a servirme, porque uno de estos camiones va a acabar con la vida de tu hija si tú no me sacas de este lugar. Pude salir, llegué a mi casa y quería llorar. Pero ¿cuánto le ha pasado que a veces
siquiera oportunidad de llorar te da. Yo quería llorar y hacerme la víctima y decir, Señor, me perdí. ¿Y dónde tú estabas? Que tú no me dio tiempo. Yo llegué a la casa y había una persona esperando para que yo le cogiera una llamada y duró 1:30 ella llorando y yo oyéndola y ayudándola. Y cuando llamo a la pastora, que creo que voy a llorar, me dice, el pastor, tú vas a predicar el domingo. Es decir, que no me dejaron llorar. Y eso me negaron, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque habían personas que estaban más necesitadas que nosotros. Yo no te estoy pidiendo que seas hipócrita. Estar emocionalmente estable no significa que todo el tiempo tú estés feliz. Pero ¿sabes qué significa? Que tú sabes controlar tus emociones. Y quizás tú llegues a tu trabajo con un problema familiar muy grande, pero ¿qué sabes tú si tu compañera de trabajo le está pasando peor? ¿Qué mejor manera de tú darle una sonrisa, decirle un Dios te bendiga y un en qué te puedo ayudar? Nosotros tenemos más que dar que recibir. Por eso no me dejo ministrar. No, yo no estoy diciendo eso. El punto es que nosotros tenemos que tener lista nuestra armadura lo suficientemente fortalecida y no permitir que nos desnuden. Amén. Nos vamos temprano hoy. Punto número 3 que quiero compartir con ustedes. Mi refugio es el Señor. Lo echaron en la cárcel. Y no solamente lo metieron en la cárcel, sino que lo metieron en el calabozo más de adentro. Lo aseguraron, vean. ¿Y sabe después qué hicieron? Le pusieron cepo. El punto era que ellos no tuvieran oportunidad de moverse, pero cometieron un error. ¿Y cuál fue? No le taparon la boca, vos, mi hermano, por ahí atrás. No le taparon la boca. Ese fue el problema más grande que ellos cometieron. Su peor error fue no taparle la boca. Porque a veces, mis hermanos, hay procesos que te duelen tanto que no te dejan ni siquiera moverte. Pero tu boca, la que me dice la palabra que tiene poder, esa boca te puede sacar del proceso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa boca que nos dan? Cuando yo estaba trabajando este tema, el Señor me ministró tanto que se me hace difícil compartir este pedazo con ustedes. Yo no sé a cuántos de ustedes les duele ver a un hermano descarriado. A mí me duele muchísimo. Se me hace difícil digerirlo. Porque yo me digo, ¿cómo después de estar aquí, de ser una princesa, de ser un príncipe del Señor, cómo vuelve al mundo y se convierte en una escoria de Satanás? En un títere y que Satanás lo mueve de aquí para allá como le da la gana. A mí me duele ver los hermanos descarriados. Y esta parte me ministró mucho cuando el Señor me decía, refugiarte en mí. Porque cuando nosotros tenemos un problema, tendemos a alejarnos. Se nos meten las ganas y el deseo de no venir a la iglesia. Ay, el pastor que ni me llame, que no quiero hablar con nadie. Si te quieren dar un culto en la casa, no, que tú no tienes tiempo. Y comienzan los problemas a alejarte de aquellos que te pueden ayudar. Porque cuando tú estás pasando por un proceso, lo mejor es para levantarte son tus hermanos, lo que tú tienes ahí al lado. Por eso es que tenemos que dejar la mala costumbre de estar criticando a aquel que está caído. Tenemos que dejar la mala costumbre de estar hablando de aquel que quizás no vemos en el nivel espiritual donde estaba. No estoy hablando de esta casa, aquí no pasa eso. Pero ¿por qué se lo digo? Porque a veces, en lugar de jalarlo para este lado, lo que hacemos es que lo empujamos para el precipicio. Y entonces cae y se da más fuerte. Tercer principio, vuelvo y les repito, refugiarse en el Señor. Y yo le decía a Dios, ¿por qué razón nosotros en lugar de acercarnos nos alejamos? Y Él me decía,
recuérdate de mi hijo en el Getsemaní. Cuando él estaba pasando por el peor momento de su vida, me relata la palabra que caían de su rostro gotas de sudores que parecían sangre. Yo considero el dolor tan fuerte que estaba sintiendo mi Redentor. Yo considero todo lo que estaba pasando por su ser. Y el dolor más fuerte que él sentía era el saber que dentro de poco la presencia de su Padre lo iba a abandonar. Cuando él tuviera sobre sus espaldas los pecados tuyos y los tuyos también, y los tuyos y los míos, aquellos que nosotros cometimos y los que vamos a cometer, porque él nos perdonó por eso, por los errores que habíamos cometido y por lo que vamos a seguir cometiendo. Y cuando él se sentía en esa situación tan dolorosa, lo que dijo fue: Padre, si te place, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces ahí mi Padre Dios me dijo que los verdaderos hijos no se alejan. Los verdaderos hijos lo que hacen es que se acercan. Yo no he parido, pero yo estoy totalmente segura, pastora, que cuando Wimmy se caía y se raspaba la rodilla, iba corriendo donde usted. Cuando sacaban malas calificaciones o un bebé en la escuela le hacía bullying, iba corriendo donde usted. Los verdaderos hijos no se alejan. Los verdaderos hijos se acercan. Y entonces yo le pregunté: pero Padre mío, ¿cómo es eso? Se hizo tanto descarriado. ¿Cómo es eso, Señor? Si yo veo que los adolescentes lo que hacen es que no quieren estar cerca de sus padres, se sienten Superman sin capa y quieren hacer lo que le da la gana. Lo que quieren es dejarse aconsejar por sus compañeros. Señor, no todos los hijos van donde los padres. Y tú sabes qué me dijo Dios, porque yo no sé tú, pero yo hablo con Dios. Él me contesta y yo le pregunto, porque Él es la fuente de la sabiduría. Y antes de yo preguntarle a otro, le pregunto a Él, porque es el más indicado para contestarme. Y cuando le dije eso, hablando como toda una psicóloga: yo sé de eso, Señor. Los adolescentes se ponen rebeldes. ¿Saben qué me contestó Él? Por eso yo le dejé establecido en mi palabra que para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño. Yo tengo 36 años, voy a volver a ser un bebé de meses. No, mi comportamiento tiene que ser como el de un niño. Es decir, que sigo afirmando que los verdaderos hijos, que los que conocen a sus padres, cuando las cosas se ponen fuertes, cuando el viento arrecia, cuando la tempestad está muy fuerte, en lugar de apartarse, corren a su Padre, porque es el único que puede socorrer. Yo no sé cuántos de los que están aquí se sienten grandes. Yo no me siento nada delante de Dios. Yo le digo a Él: yo soy autómata tuya. Haz conmigo lo que tú quieras y cuando tú quieras. A veces nos sentimos grandes por el tiempo que tenemos en el Evangelio, por los conocimientos que hemos adquirido, y se nos olvida ser como niños. Por eso cuando nos metemos en problemas, entonces no sabemos para dónde correr y nos refugiamos en nuestras aflicciones, cuando debemos de refugiarnos en Jesús. Como niños, mis hermanos, refugiarnos en los brazos de aquel que nos amó, aquel que va delante y detrás de nosotros, y su mano de bendición está sobre nuestra cabeza. Cuarto principio: exalta a Jehová en medio de tus aflicciones. Ya para la medianoche, Pablo y Silas estaban desnudos, golpeados, estaban con cepos y estaban encarcelados. Y entonces Pablo y Silas empezaron a decir:
Mira cómo nos metimos en problemas por estar sirviéndole a Dios. ¿Verdad que dijeron eso? No, ellos empezaron a blasfemar el nombre de Dios y decir, pero ¿y cómo me pasa eso a mí si yo soy una ministra tuya? No dijeron eso tampoco. ¿Saben lo que ellos hicieron? Alabaron y glorificaron el nombre del Señor en medio de su aflicción. Adolorido. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí nos han encarcelado y nos han azotado. Yo estoy segura que ninguno de los que están aquí nos han metido en la cárcel injustamente solo por predicar la palabra del Señor. Mas sin embargo, nosotros no pasamos la vida cristiana con una sola quejabanza. A cada instante empezamos a declarar y a decir que estamos depresivos. Y empezamos a decir que no sabemos cómo vamos a salir de esta circunstancia. Porque no nos damos cuenta que ese poder que tiene nuestra boca lo usamos de manera negativa. Entonces cogemos y le damos la llave donde nosotros nos prendemos a Satanás. Porque empezamos a decir, yo no soporto esto. Lo único que yo no tolero que me hagan es tal cosa. Y Satanás cogiendo nota. Y cuando él quiere prenderte o apagarte, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a dar con eso que tú dijiste que no soportabas. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Yo no soy adivina. Yo no tengo la capacidad de poder leer los pensamientos. Pero esta palabra me dice que cuando ellos oraron y adoraron, las cosas cambiaron. Y me lleva a esto, ¿sabes a qué? Al de repente de Dios. Y yo amo el de repente de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han movido en el de repente de Dios. El de repente de Dios es aquella situación cuando tú te sientes como acorralada y te mueves de este lado y te dan un golpe y te pones de frente y te dan otro, y cuando te pones de espalda te dan más duro, y entonces en medio de todos esos achaques y azotes, de repente las cosas cambian. Y tú te pones a pensar, pero ¿de dónde vino este refrigerio? El de repente de Dios. Todas las puertas se abrieron. Yo no sé cuántas puertas tú has tocado. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de salir de la situación en la que tú te encuentras? Pero cuando tú te metes en el de repente de Dios, las puertas se abren solas. Cuando tú dejas que el de repente de Dios te alcance, los cepos tienen obligatoriamente que romperse. Las cadenas tienen obligatoriamente que romperse. Pero te tengo una mala noticia. Y la mala noticia es la siguiente. El punto no es que tú lo estés haciendo bien, que estés haciendo lo correcto, sino que tiene que haber una combinación. ¿Y por qué tiene que haber una combinación? Porque el arca debía de ser llevada al pueblo de Israel, pero no como ellos le dieran la gana. No podía estar subida en una carreta. Tenía que ser transportada por los levitas, que era así que tenía que ser transportada. ¿Ellos estaban haciendo algo bien? Sí, estaban transportando el arca, pero no estaban haciéndolo de la manera correcta. Y te digo que te tengo una mala noticia, porque el Señor ministraba mi vida mientras yo estaba ahí y me decía, no es que tú pienses que como cristianos tienes que avanzar. Claro que tienes que avanzar, pero ¿cómo estás avanzando? ¿Cuál es la forma, cuál es la estrategia que tú estás utilizando para tú poder crecer espiritualmente? Para tú hacer que tu ministerio se expanda. ¿Cuáles son esas estrategias que tú estás utilizando? Pablo y Silas estaban predicando la palabra y lo estaban haciendo bien. ¿Por qué yo sé que lo estaban haciendo bien? Porque dice la palabra en el capítulo 17 que el Señor abría los corazones de los que a ellos les predicaban y la persona se convertía y aceptaban al Señor. Había fruto. Lo que estás haciendo está dando frutos. Lo que estás haciendo está dando fruto.
fruto es el resultado de saber si la aprobación de Dios está contigo. Mis hermanos, no hay nada más peligroso que moverse en desobediencia. Si te mueves en desobediencia, no va a haber bendición. Porque el punto con lo cristiano no es como con las personas seculares. El fin no justifica los medios. Aleluya. Hay que hacer las dos cosas. Hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que hacerlo bien. Pablo y Sila empezaron a exaltar el nombre del Señor en medio de su aflicción y las cosas cambiaron. Yo quiero que las cosas contigo cambien en este día. Yo no sé cuáles son los problemas por los que tú estás pasando. Yo no sé si tu esposo te abandonó. No sé si quizás tienes un hijo que esté en delincuencia, en drogadicción. No sé si tienes un hijo descarriado. A lo mejor tu problema es económico. Quizás tu negocio no está produciendo lo que tiene que producir. Yo no sé si tu problema es de salud. Pero yo quiero que en este día tú entiendas que si en medio de tu circunstancia, sea cual sea la circunstancia, tú aprendes a exaltar el nombre del Señor, las cosas van a cambiar. Las puertas se van a abrir. ¿Cuántos quieren puertas abiertas en este día? ¿Cuántos quieren que las cosas cambien? Podemos lograrlo, pero lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y yo necesito que tú cierres los ojos. Y yo quiero que tú te olvides de todo el que está a tu lado. Olvídate de todo el que está en esta sala. Olvídate de que soy yo la que estoy predicando, porque a lo mejor no te guste mi forma de predicar. Y lo único que tienes que hacer es conectarte con el Señor. Yo quiero que en este momento tú permitas que el Señor hable contigo. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Qué triste ver a alguien derrotado después que has conocido la victoria. Oh, mi alma te alaba, Jesús, Dios. Qué triste ver a un cristiano que ha conocido el abrazo del Señor y que ha permitido que los brazos del Padre lo arropen, llorando por una depresión. Qué triste es ver a los hermanos enfocarse en sus trabajos y en conseguir riquezas materiales y olvidarse que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha puesto un tesoro inmenso, enorme a nuestra disposición. Qué triste es que cuando al final de mes tú comienzas a hacer las cuentas y metes a Dios en un cajón porque calculas de acuerdo con lo que tú ganas y te olvidas que el Señor, todo lo que hay en este mundo, lo puso para que tú como mayordomo de Él lo gobernaras. Qué triste es verte derrotado, afligido y cabizbajo. Qué triste es ver que tu confianza te está abandonando. Qué triste es ver que tu fe ya no es la misma de antes. Muchas gracias. Por eso yo quiero que en este día, ahí de donde tú estás, no es necesario que pases al altar, tú derrames tu corazón en la presencia del Señor. Yo necesito que en este momento tú te conectes con tu Padre y que tú comiences a decirle: Señor, tú conoces la situación por la que yo estoy atravesando. Solamente tú, Señor, sabes cómo me siento muchas veces, Dios mío. Solamente tú sabes cuántas veces mojo mi almohada. Solamente tú, Señor, sabes que en las mañanas no tengo deseo, Señor, de levantarme. Solamente tú sabes cómo me he sentido.
cuando me critican, cuando me señalan, cuando simplemente, Señor, aleluya, no me aceptan por cómo soy, por lo que tengo. Yo sé que muchas veces el dolor ha embargado tu corazón. Yo sé que muchas veces la aflicción te ha visitado. Pero cuando tú aprendas a descargar en los brazos de Dios todas tus circunstancias, va a venir un de repente en tu vida. Y yo necesito que ese de repente te alcance en este día. Te quiero confesar algo. Mientras ministraban, mientras sonaban esas adoraciones, esas alabanzas tan lindas, el Señor me decía ahí sentada, hija mía, viene un ataque fuerte contra la iglesia. Y randa la boquilla soto rebeque besebeque. Viene un ataque fuerte para la iglesia. Y mis soldados están distraídos. Mis soldados están enfocados en las cosas seculares. Y cuando llegue esa persecución tan grande, no van a tener las herramientas para poder enfrentarlas. Yo no sé cuántos de ustedes se van a comprometer en este día con el Señor para decirle: cuenta conmigo, Padre. Yo me seguiré gozando cualquiera que sea mi circunstancia, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Yo seguiré gozándome, Señor. Yo seguiré glorificando y exaltando tu santo nombre. Yo seguiré confesando que tú eres fiel. Yo seguiré confesando que tú eres el grande. Yo no sé cuántos de ustedes lo pueden confesar conmigo. No sé cuántos de ustedes pueden decirles: yo no puedo, pero con tus fuerzas, Señor, lo lograré. Con tus fuerzas, Señor, lo lograré. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy me quito la armadura de víctima y me pongo la armadura de guerrera. Aquí hay mujeres y hombres de Dios que saben conquistar la presencia del Padre. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que saben arrebatar bendiciones. Por eso el mensaje de esta tarde es que no te deprimas en medio de la aflicción. Cree en aquel que te llamó. No hagas como Pedro. No quites tu vista de Jesús. Él es el único. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te va a permitir llegar al otro lado. Porque fue Él el que te llamó. Porque fue Él el que te llamó. Padre, yo te doy gracias por este pueblo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, cada uno de ellos, Señor, por su nombre te lo presento. Y te pido, Señor, en este día, Rey eterno, que tú lo fortalezcas, Señor. Padre, todo el que llegó aquí sintiéndose débil. Padre, todo aquel que ha llegado aquí, Dios mío, diciéndote que no sabía cómo iba a ser, que no sabía cuál era el siguiente paso que iba a dar. Yo te pido, Señor, que tú ministres ese corazón en este momento. Padre, ayúdale a entender
eso hay que subir para poder posicionarnos a donde el Señor quiere que nosotros estemos. Yo necesito que tú avances en este día, que vuelvas a levantar tu cabeza en alto, que te sientas orgullosa nueva vez de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios. Yo necesito que en este día tú dejes de llorarle al proceso. Yo necesito que en este día tú comiences a ver las cosas diferentes. Yo necesito que en este día tú digas un no a la depresión. Yo necesito que tú le digas no a la aflicción. Todos esos estados de ánimo que hoy estabas bien y mañana ya estabas mal, yo necesito que hoy tú digas se acabó. Yo necesito que tú le pongas un alto, porque si aquel que te llamó es grande, tú estás llamado a hacer cosas más grandes que cosas más grandes que Jesús haremos. Pero ¿cómo lo hacemos si no sacamos de nosotros aquello que el Señor ha depositado? Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de avanzar. Vamos a dejar de dar vueltas en círculos y vamos a empezar a visualizar